Alexandra Zumárraga, exdirectora de Rehabilitación Social, dice que el gobierno de Guillermo Lasso lo único que deja es un rastro de muerte e impunidad a más de 600 personas privadas de libertad y sin ningún responsable de este rastro de terror y muerte. Lo más grave es que hacen requisas en las cárceles y al día siguiente se dan muertes que no se explican. El SNAI oculta información, señala nuestra querida Alexandra Zumárraga. Vamos a ver. El gobierno de Lasso creo que ha dado algunas puntadas, pero sin ninguna respuesta, y lo único que ha dejado es un rastro de muerte y sobre todo de impunidad a más de 600 muertes de personas privadas de libertad, algunas de ellas incluso ya libres, que han muerto de una manera horrorosa dentro de las cárceles custodiadas por el Estado y sin ningún responsable que se haya hecho cargo de todo este rastro de terror y muerte, familias enteras destrozadas por todo lo ocurrido dentro de los recintos penitenciarios, y no ha dado ninguna solución a todo lo que se vive dentro de las cárceles, que son más de 40,000 personas privadas de la libertad dentro del Ecuador. Entonces no se ve ninguna salida, no se ve ninguna solución, y ahora lo que se ve que es peor, que son requisas dadas ya dentro de pequeños recintos penitenciarios, como es en el Chimborazo. Se dan requisas y al otro día se dan muertes que no se explican. De lo que yo tengo conocimiento también es que también se dan muertes que el SNAI ni siquiera da a conocer dentro de las regionales, Guayaquil, La Tacunga, y eso ya estamos acostumbrados a que ni siquiera el SNAI dé un reporte sobre esto. Es decir, que hay... El gobierno de Guillermo Lasso tuvo una política de exterminio. Las 420 muertes de personas privadas de libertad fueron en el contexto de las masacres, y a pesar de que la inteligencia ya tenía conocimiento de que éstas no les dio la gana de actuar, simplemente porque no quisieron. Solo intervinieron para recoger cadáveres, señala la ex directora de las cárceles. 420 muertes se dieron en el contexto de las masacres. Las 600 muertes fueron fuera del contexto de las masacres. Lógicamente, porque todas estas masacres ya se sabían con antelación, los familiares de los privados de libertad ya sabían, como yo había dicho, si un familiar de un privado de la libertad lo sabía, era obvio que la inteligencia penitenciaria, policial, militar, lo sabía. Entonces, esta inteligencia simplemente no actuó, no le dio la gana de actuar. Incluso ya cuando empezaban detonaciones fuertes de fusiles dentro de las cárceles, esperaron que se maten simplemente como les dio la gana. Incluso en Cuenca, la masacre de Turi, de la cárcel de Turi, hubo el testimonio de una funcionaria que los policías entraron, cerraron el pabellón de máxima seguridad, esperaron a que se masacren y luego intervinieron simplemente para recoger los cadáveres. Eso de igual manera ocurrió en Santo Domingo. O sea, esperaron que toda la masacre se dé para luego empezar ¿a qué? A recoger cadáveres. Entonces eran masacres, vidas humanas que pudieron haberse recuperado o estas masacres pudieron haberse evitado, pero no les dio la gana al gobierno ecuatoriano, y simplemente es una política del exterminio de personas que para el gobierno les parece desechable. Las cárceles no se pueden ver como un mundo aparte de la sociedad. En el país no existe una política pública integral de seguridad, señala. Yo creo que este modelo de control completo va a ser bastante difícil de cambiar en el país, ya que, como yo digo, las cárceles no se puede ver como un mundo aparte de la sociedad. Las cárceles y la sociedad son algo que tiene que ir complementario. En el país no existe una política integral de seguridad. Entonces, no podemos hablar de las cárceles aisladas, de la política
pública de seguridad, de la fiscalía cómo lo ve, de la judicatura cómo lo ve, tiene que primero tenemos que realizar el siguiente gobierno, o lo que nos deja debiendo el gobierno de Lasso es esta política pública integral de seguridad. ¿Sí? Tenemos que todos hablar un mismo idioma de lo que se entiende por política de seguridad. Entonces, si de las cárceles proviene el 70% de órdenes de delitos, entonces las cárceles tienen que estar aisladas del mundo externo. O sea, no pueden ellos contar con señal celular mejor que la que cuenta yo qué sé, el mundo externo. Ellos están muy bien conectados y muy bien, tienen mejor señal internet. ¿Sí me comprende? Entonces, ellos tienen todo tipo de acceso de objetos prohibidos. Como se ha visto públicamente, tienen incluso cuartos de hotel, los grandes capos. Ellos dan hasta ruedas de prensa. Se le ha visto a Fito dar ruedas de prensa, a los grandes capos dar ruedas de prensa. ¿Cómo eso es posible? En Quevedo hacen una requisa y ven una cantina. Yo ya lo había dicho, hay discotecas operando dentro de las regionales. Y siempre vamos a decir aquí, las cárceles son para rehabilitar, no para desintegrar a la sociedad. Y hay de aquellos que van a las cárceles por crímenes. Muy bien. Entonces probablemente tengan que estar encerrados. Pero pobres de aquellos que van a la cárcel sin responsabilidad y sin culpa y los ponen con los criminales. ¿Qué te vuelves? Una manzana podrida pudre a la otra. Es necesario hacer parcelas agrícolas para que los menos peligrosos vayan a producir para el país. Esa producción que tiene que darse es la que va a sostener a la familia del reo, es la que va a sostener su comida dentro de la cárcel y es la que va a ayudar a mucha gente a tener recursos. Es hora de pensar en una política pública capaz de rehabilitar a la gente.